Te glorificamos, Dios eterno. No hay otro digno de gloria, solo Jesús. Y la iglesia se reúne por causa de Jesús, porque entendemos que el cuerpo, en ese cuerpo Dios puso su vida, en ese cuerpo Dios depositó su gracia, en ese cuerpo fluye la vida de Jesús. Padre, gracias, Señor, por permitir congregarnos, Dios eterno. Gracias, Padre, porque al congregarnos, Padre, somos alimentados, somos nutridos por la palabra que tú das a tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, Dios eterno. Padre, hoy tu pueblo que te adora y te entrega, Señor, su alabanza, te dice: de ti dependemos. Padre, no dependemos de nosotros mismos, no dependemos del Señor de nuestras resoluciones, no dependemos, Señor Dios, de nuestras propias fuerzas. Nuestra vida como pámpanos, nuestra vida como ramas, radica en estar unidos a Jesús. Padre, tú eres la vid verdadera. En Cristo te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Él es digno de alabanza. Gloria al Señor por su adoración. Amén. Amén. Tomen su asiento, sean bienvenidos. Es un placer poder ver al cuerpo del Señor en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Están bendecidos? ¿Están con frío algunos? Algunos están tiritando, los veo desde acá. Amén. A la persona que está junto a usted, dile: hoy es el secreto de la victoria. El secreto de tu victoria está a continuación. Amén. Hoy vamos a terminar esta serie de 7 mensajes titulada Jesús, 7 satisfacciones de vida. ¿Cuántos han sido bendecidos por los yo soy de Jesús? Amén. Es impresionante lo que su nombre revela acerca de Él, de lo que Jesús es. Es tan impresionante el nombre de Jesús. Yo soy significa yo soy Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es ese yo soy. Él es Dios. Para todos aquellos que creen afuera que Cristo no es Dios, Jesús contundentemente, no solo 3 veces, 7 veces y más dijo: yo soy Dios. Amén. Cuando Él dijo yo soy, Él estaba diciendo: soy Dios. Y todo aquel que ponga en tela de duda mi divinidad, entonces no recibe la satisfacción de vida, porque Jesús es Dios. Es tan impresionante ese nombre de Jesús yo soy, que más adelante en Juan, cuando Jesús es arrestado y vienen esos hombres y les dicen: ¿eres tú Jesús? Y Jesús dice: yo soy. Cuando Él dice yo soy, todos esos hombres cayeron postrados al suelo. Tan poderoso es el nombre de Jesús cuando Él es revelado, que aún los corazones más duros y endurecidos caen postrados delante de los pies de Jesús, porque Él es yo soy. Ese nombre, léalo más adelante. Hemos venido estudiando el libro de Juan. Empezamos con Juan 6, yo soy el pan de la vida, y hemos venido por 7 domingos, hemos venido viendo los 7 yo sois de Jesús. Y hoy estaremos terminando con el 7º yo soy, es yo soy la vid verdadera. Y yo oro que usted ponga mucha atención a lo que el Señor quiere decir. Esto de aquí no es descubrimiento de Pastor Diego, esto no es descubrimiento de algún pastor. Ese es el secreto de Jesús para sus amados, para vivir una vida poderosa en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Queremos escuchar el secreto de Jesús. Pongamos hoy atención a lo que el Señor Jesús nos viene diciendo. La semana pasada, yo me tomé unos minutos de la enseñanza para explicarles la lógica detrás de la semana en que Jesús fue crucificado y cómo lo que generalmente se dice en la tradición, que Jesús fue crucificado un viernes, no calza con el relato bíblico. Y nos dimos cuenta que en realidad Jesús no fue crucificado un viernes, porque de viernes a domingo en la madrugada no hay 3 días y 3 noches. Explicamos eso con detalle en el domingo anterior. Por lo tanto, para que se cumplan 3 días y 3 noches, que fue la señal que Jesús dijo que le sería dada a esa generación, para que se cumpla eso, Jesús tenía que haber sido crucificado jueves en la tarde. Jueves en la tarde,
de jueves en la tarde a domingo en la madrugada hay 3 días, 3 noches. Entonces, en realidad, cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, no fue entonces jueves en la noche, porque para ese entonces ya estaba crucificado Jesús. Jesús tuvo la última conversación en la cena con sus discípulos, fue el miércoles en la noche. Y este relato está en Juan 13 a Juan 17. Por favor, pase horas, invierta tiempo en meditar en Juan 13 a Juan 17. Es una riqueza invaluable. Hay un tesoro de Dios escondido allí. Obviamente nosotros no estamos estudiando pasaje por pasaje Juan 13 al 17. Estamos viendo los yo soy de Jesús, pero he querido darle de alguna manera el contexto en el que se da estas declaraciones de Jesús. Juan 13, hay algunas enseñanzas en Juan 13. Por ejemplo, yo le voy a mencionar nomás los temas para que usted se intrigue y usted decida estudiar esta conversación de Jesús con sus discípulos la última noche, la noche que tuvieron la cena y que fue entregado. En Juan 13 Jesús les empieza dando a ellos el secreto de la felicidad, el secreto de la bienaventuranza. Jesús les dice, si ustedes hacen esto, van a ser felices. Tienen que leer Juan 13 del 1 al 17. A continuación Jesús da una señal para que ellos crean. ¿Cuál es la señal para que ellos crean? Jesús anuncia la traición de Judas. Asimismo, Jesús les da la promesa de que todo esto iba a traer gloria a Dios. Jesús anuncia su partida hacia una obra divina. Luego Jesús les da la señal de que somos discípulos de Jesús, que es permanecer en el amor. Jesús también les anuncia su pronta partida nuevamente hacia una obra divina. Todo eso está en Juan 13. Obviamente no lo estamos estudiando en detalle, pero para que usted vea todo lo que Jesús conversa en esa última conversación con sus discípulos. En Juan 14, igual manera, vimos la semana pasada, el yo soy de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Básicamente Jesús les está haciendo una petición a sus discípulos. Hey, no se turben, no se preocupen, todo va a estar bien, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino y yo soy el destino. Y yo vendré a ustedes y voy a tener morada con ustedes. Me voy por un momento, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a venir y voy a morar con ustedes en la persona del Espíritu Santo. Es el consuelo de Jesús para nosotros. Asimismo, Jesús les hace una promesa. Jesús les dice, voy a regresar, enseguida voy a regresar. ¿Cómo Jesús regresó enseguida? Por su Espíritu Santo. Él está con nosotros. No estamos nunca solos. Es un error pensar y es una mentira que Satanás quiere que creamos muchas veces. Me siento solo, estoy solo. No, esa es una mentira de las tinieblas. Nunca estamos solos, porque Él vino y nos hizo moradas. Él nos hizo casas de Él. Amén. Y eso lo vimos la semana anterior con esta declaración, yo soy de Jesús. También Jesús les dijo, ver y oír a Jesús es ver y oír al Padre, porque Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Pidan en mi nombre y yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La señal de que amamos a Jesús, permanecer en el amor. Todo eso está en Juan 14. La provisión de Jesús, el Parácletos, el Espíritu Santo, el Consolador, el que iba a estar con nosotros en lugar de Jesús. Jesús anuncia su partida también. Jesús les dice que permanecer en el amor es conocer al yo soy, y Jesús la paz. Todo eso está en Juan 14. Le he hecho un resumen rápido de Juan 13 y Juan 14. Hoy vamos a ver Juan 15. ¿Ok? De igual manera no vamos a tener, en esta serie al menos, no vamos a estudiar Juan 16, pero yo les dejo para que usted por favor medite en Juan 16. Glorioso. Hoy vamos a centrarnos en Juan 15. Juan 15, como le dije, es el secreto de Jesús para traer gloria al Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces, ¿cuántos quieren traer gloria al nombre de Jesús? Amén. El deseo de un corazón que ha visto la salvación es, yo quiero traer gloria a ti. El problema que tenemos muchas veces no es que no queramos glorificar a Dios. El problema es que no sabemos cómo traigo gloria al nombre de Dios. Y Jesús nos va a decir su secreto de vida. Jesús, Juan 15, versículo 1. Vamos allí. Jesús les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Si podemos usar la versión en las Américas, amén, en pantalla. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. En la Reina Valera decía labrador o agricultor. Otras versiones dicen, el fin es el mismo.
Jesús declara, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Jesús nos está diciendo, yo soy Dios, porque Él está usando el nombre yo soy. Yo soy el que es, el que era, el que ha de venir. Yo soy Dios y yo soy la verdadera vid. Y si Jesús nos dice yo soy la verdadera vid, quiere decir que hay vides que son falsas. Si Jesús es la vid verdadera, hay vides que son falsas. La vid, ¿qué es la vid? ¿Muchos saben qué es la vid? La vid es la planta de la uva. ¿Sí? Esa es la vid, la planta de la uva. La vid de uvas era una planta muy familiar para el pueblo de Israel. Era una planta que era parte de su cultura, era parte de su economía. Su alimentación también se basaba mucho en esta planta y su fruta, que era la uva, la vid. La vid es una planta vivaz. ¿Qué es una planta vivaz? Es una planta que vive por largos periodos, por largos años. Y también es una planta trepadora. ¿Qué significa que es trepadora? Que es de las plantas enredaderas. La vid, si no se le da un curso, si no se le define un curso, la vid va a crecer desparramada. ¿Por qué? Porque es enredadera. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente para que la vid pueda crecer y dar fruto? Se ponen estacas, se ponen postes para que la vid se enrede, para que la vid de esa manera se enrede y vaya creciendo. Esa es la vid. A un terreno que está plantado por muchas vides se les llama viña. Una viña que tiene varias vides, varias plantas de uvas, se le llama viña o también se le conoce como viñedo. ¿Okay? Un poco para que se nos haga familiar, el tronco de la vid es un tronco retorcido, sus vástagos, sus retoños se alargan, son largos, muy largos, flexibles y son nudosos. Entonces esto para que nosotros sepamos cómo es la vid. Entonces el mejor lugar para cultivar las vides hasta hoy en día son las colinas. ¿Por qué razón? Porque en las colinas, por la pendiente, el agua, el terreno siempre está mojado por el agua. Es un terreno que está siempre húmedo y de esa manera es nutrida la vid. El viñedo, sin embargo, debe ser limpiado. Para ese viñedo, esa plantación de varias vides, tiene que ser bien preparado, limpiado de rocas. Las rocas eran comunes en el terreno de Israel. Era un suelo bien rocoso. Tenía que limpiarse las malas hierbas. Y en estas colinas se hacían terrazas moviendo las rocas de la colina. Se formaban muros y se rellenaba el suelo detrás del muro. Terrazas con rocas para crear el espacio donde pueda crecer, ¿sí? Detrás de las rocas se colocaba la tierra y entonces se armaban los viñedos, se construían los viñedos. Para plantar una vid nueva, ¿qué es lo que se hace? Se corta una rama y entonces esa rama fructífera se la siembra en un nuevo terreno y así se crea una nueva vid. El cultivo de una viña era un trabajo duro. No era cosa fácil. Yo le estoy haciendo aquí la explicación sencilla, pero realmente es más complejo de lo que suena. Es un trabajo de mucho esfuerzo. Se construía, por tal motivo, se construía un muro, un cerco alrededor de la vid, del viñedo, con una torre de vigilancia, porque las vides eran bien apetecidas por los ladrones. Entonces tenían que poner un muro, un cerco de piedra o madera y se les ponía una torre de vigilancia en las vides para mantener lejos a los ladrones. Como le decía, la vid de uva, si no se la dirige, crece esparcidamente. La vid tiene que dársele un curso, ¿sí? Por esa razón se utilizan árboles, otros tipos de árboles, ¿sí? Usted va a ver generalmente, si usted busca en el internet e investiga, va a darse cuenta que las vides se las suele enredar en otros árboles o se las suele enredar en ramas, se las suele enredar en postes, en estacas, en horquetas, en enrejados incluso, enrejados, estructuritas de madera liviana para que puedan crecer de esa manera las vides, porque son plantas trepadoras. ¿Por qué razón es necesario que crezca hacia arriba y no dejarla en el suelo? ¿Por qué razón? Porque la vid requiere de la luz del sol, tiene que levantarse. Si la vid se la deja en el suelo, la vid no recibe la luz del sol, la sombra impide que reciba la iluminación y entonces no va a producir fruto. Tiene que levantarse la vid para que pueda estar expuesta a la luz solar. Por ello, si no se entrena la planta y se levanta sus ramas, si no las levantamos, la sombra excesiva
va a inhibir la producción de fruta. Solamente levantados los pámpanos estarán saludables y llevarán fruto. Vamos a cosechar, vamos a tener una buena cosecha de uvas si levantamos las ramas. El producto, todos lo conocen, esta uva. ¿Quién no ha comido la uva? Y es esa fruta de pulpa blanca, ¿sí? Las pieles pueden ser verde, roja, púrpura, las pieles de la uva, ¿sí? Y crecen racimos. Vendimia, usted ha de haber escuchado la palabra vendimia. ¿Qué es la vendimia? La vendimia es el tiempo de cosecha de la uva. Cuando se cosecha la uva, a ese tiempo de recolección se le llama la vendimia, ¿sí? Vendimiar, cosechar las frutas. ¿Ok? Y el producto lo conocemos, lo podemos comer fresco o seco. ¿Cómo se llama la uva seca? Las pasas, ¿verdad? Prensado puede ser, si se prensa la uva sale el jugo y de allí sale el vino. O el vinagre también viene de la uva. Un tipo de vinagre, ¿no? Porque entiendo que hay también más tipos de vinagres. Las hojas de la uva también se las utilizan. ¿Sabía usted eso? Las hojas de la uva se las utilizan para recetas, sobre todo en el Oriente Medio. Y hay muchos detalles más acerca de la vid. Mire lo que dice Isaías 5 acerca del proceso de plantación de una vid. Isaías 5. Mire lo que dice. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Mire, una colina nos dice. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. El lagar es donde se prensan las uvas para extraer el jugo y producir el vino. Y esperaba que produjera uvas buenas. Este está hablando de Dios. Dice Dios está usando esta figura. Dice, yo planté una viña, la planté de vides escogidas. Puse en ella, excavé en ella un lagar y yo esperaba que esa vid produjera uvas buenas. Pero solo produjo uvas silvestres. ¿Qué son las uvas silvestres? Son uvas malas, uvas de una baja calidad. Las uvas silvestres son las uvas productos de una viña que no se cuida, que no se mantiene. Esas son las uvas silvestres. Mire, él cuidó esa viña, pero esa viña produjo uvas silvestres. 3. Ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será poblada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. Mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Dios en su palabra usa la vid como un símbolo para describir a su pueblo. Dios mismo, el viñador, plantó una viña llamada Israel para que su vida fluyera a través de Israel hacia la tierra. El viñador, Dios, plantó una vid. Esa vid era el pueblo de Israel. El deseo del corazón de Dios para el pueblo de Israel era que su pueblo sea el canal a través del cual fluyera su vida. Esto mismo dice el Salmo 80, versículo 8. Dice Dios, dice el salmista en Salmo 88, tú removiste una vid de Egipto, porque Israel fue tomado de Egipto. Israel estaba esclavo en Egipto. Dice, tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. Porque esa es la vid. La vid extiende sus ramas y es la figura que Dios utiliza para su pueblo. Yo lo bendije a mi pueblo, extendió sus ramas para hacer bendición. Pero mire lo que dice el versículo 7 de Isaías 5 que leímos hace un momento. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Esperaba justicia, pero he aquí clamor.
¿Cuál es la viña del Señor? Dios había dicho, tú Israel, mi pueblo, tú eres mi viña, pero has obrado injustamente. Yo esperaba equidad, pero hiciste derramamiento de sangre. Yo esperaba de ti justicia, pero he aquí clamor. Jeremías 2:21, mire lo que dice Dios. Pero yo te planté, Israel, como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Entonces, ahorita que vamos a estudiar la vid, vamos a encontrarnos con dos palabras que pueden ser extrañas para usted. Pámpano, sarmiento. Es lo mismo. ¿Qué es el pámpano? ¿Qué es el sarmiento? Son las ramas de la vid. A las ramitas de la vid que se extienden se les llama pámpanos o sarmientos. Cuando usted vea en su Biblia, según la versión que usted utilice, vea la palabra pámpano, vea la palabra sarmiento, hace referencia a las ramas de la vid. ¿Amén? La vida de Dios en la nación de Israel la condujo a ser una nación próspera. ¿Por qué Israel llegó a ser una nación tan bendecida? Porque Dios derramó su vida en este pueblo. Pero su prosperidad, amada iglesia, su bendición, por un corazón inmaduro, esa bendición los llevó a la idolatría. Esa bendición, esa misma bendición que les trajo prosperidad en sus familias, en sus trabajos, en sus finanzas, en todo. Israel era una nación bendecida. Dios les regaló una tierra trabajada, una tierra llena de bendiciones. Pero esa misma tierra llena de bendición, en un corazón inmaduro, se vuelve idolatría. Y eso fue lo que pasó con Israel. Mire lo que dice Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, sin embargo, multiplicó también los altares. Dios los bendijo, pero esa bendición los llevó a hacer altares a ídolos, a otros dioses. Conforme a la bondad de su tierra, Dios los bendijo, Dios les mostró su bondad. ¿Qué pasó? Dice, aumentaron sus ídolos. La bendición en Israel causó idolatría. Eso nos deja una enseñanza a nosotros, iglesia. Muchas veces nosotros estamos pidiendo bendiciones a Dios, pero Dios, como nos ama, muchas veces detiene ciertas bendiciones porque sabe que esas bendiciones nos van a hacer daño y van a desviar nuestros corazones de Él. Eso fue lo que pasó con Israel. Ezequiel 15 también menciona que la nación de Israel había llegado a convertirse en una vid inútil, al llegar a ser una nación cuyo fruto no era el fruto agradable que traía gloria al Señor. Por lo tanto, yo le he explicado todo esto. ¿Por qué? Cuando Jesús en Juan 15 les dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, ellos, siendo judíos, entendían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Para ellos, para nosotros la vid, yo soy la vid, no nos suena familiar. Por eso he hecho esta introducción, porque quiero que usted entienda qué era la vid en la mentalidad del pueblo de Israel. Ellos conocían la ley, conocían los profetas, sabían lo que la escritura decía acerca de la vid y que ellos como pueblo eran una viña plantada por el Señor. Por eso cuando Jesús en Juan 15 dice, yo soy la vid, ellos entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Esto en Juan 15. Algo importante, Jesús mismo, no solamente en Juan 15, utilizó la viña como una figura. En una parábola en Marcos 12, Jesús les comenzó a narrar la historia de que el dueño vino, plantó una viña y encargó esta viña a sus siervos. Y estos siervos hicieron mal uso, no solamente de su viña. Cuando el dueño envió a unos enviados para recoger los frutos, estos siervos maltrataron a los siervos que había enviado el dueño de la viña. Y no conformes con eso, el dueño llegó una vez a enviar a su propio hijo amado a la viña, y los labradores malvados mataron y trataron malvadamente al hijo del dueño. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a ellos? Ustedes son mi viña. Yo les envié a mis profetas y ustedes los maltrataron.
Y no contentos con eso, cuando les envié a mi hijo, mataron a mi hijo. Lo trataron malvadamente, lo despreciaron. Marcos 12, eso está en Marcos 12, 1 al 2. Por lo tanto, cuando Jesús declara yo soy la vid, Él está afirmando en contraste a Israel. Israel era una vid. Fue una vid que Dios plantó. Sin embargo, ahora Dios ha desechado esa vid. Yo soy, dice Jesús, ahora la vid verdadera. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, ¿qué significa? Que Jesús rechaza al pueblo de Él. Jesús rechazaba las formas, Jesús rechazaba la religión, Jesús rechazaba el corazón endurecido de esa nación. Por eso solamente Jesús es el que demuestra. Israel no pudo mantenerse fiel al pacto y las promesas. Dios, a través de Jesús, permanece fiel. Jesús permanece fiel. Jesús, solo Cristo cumple el llamado de ser la vid de Dios. Solamente Jesús. Amén. Juan 15, ahora esto es importante, también quiero que usted entienda. Cuando lea Juan 15 no nos habla de salvación. Juan 15 no es un capítulo de salvación. Hay capítulos y libros en la Biblia que hablan respecto a la salvación. Juan 15 no, porque si usted piensa que Juan 15 está hablando de salvación, usted va a interpretar mal Juan 15. Romanos, por ejemplo, es un libro de salvación. Pero hay capítulos en la Biblia que tienen que ser interpretados correctamente, porque si no lo hacemos correctamente, entonces pensamos mal y elaboramos malas doctrinas falsas. Juan 15 pretende responder las siguientes preguntas. De hecho, Jesús responde estas preguntas. Jesús, ¿cuál es tu secreto de victoria? Jesús, ¿cómo es que tú permaneciste fiel al Padre? Señor Jesús, ¿cómo es que tú llevaste una vida que glorificó al Padre? Jesús, nosotros como tus hijos, ¿cómo podemos llevar vidas de gloria? Esas preguntas Jesús las va a responder en Juan 15. ¿Cuál es el secreto de Jesús? Jesús vivió una vida extraordinaria, una vida poderosa, una vida que glorificó al Padre en todo. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Eso es Juan 15. Amén. No es salvación, es el secreto para una vida poderosa. Amén. Es más, y la evidencia está en Juan 15 mismo. En el versículo 15, mire lo que dice. Jesús no le está hablando a inconversos. Jesús nunca le está hablando a inconversos. Recuerden que para este momento de la conversación, Judas ya se ha ido. Solo está Jesús y los 11 discípulos. Jesús está con sus íntimos, con sus amigos. Miren lo que dice Juan 15:15. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque les he dado a conocer lo que oí del Padre. Amén. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Le está hablando a inconversos? ¿Está predicando una multitud? Jesús le está hablando ¿a quién? A sus amigos. Jesús le está hablando a sus íntimos amigos. Y lo que dice el 16, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Quién los escogió a ellos? Jesús los escogió a ellos. Dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y por eso tenemos que saber que en el contexto de Juan 15 no está hablando de salvación. Él está hablando el secreto para que ustedes, mis amigos, sean poderosos y sean victoriosos. Eso es Juan 15. Juan 15:3, miren lo que dice. Ustedes ya están limpios. No es que van a ser limpios. Jesús les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, Jesús le estaba hablando ¿a quién? A creyentes. Jesús no le estaba hablando a inconversos. Jesús les estaba hablando a creyentes. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Por ende, Jesús nos va a dar a nosotros, sus amigos, sus escogidos, el secreto de una vida victoriosa sobre el mundo. ¿Cuántos quieren vencer sobre el mundo? Amén. ¿Cuántos quieren llevar vidas de victoria? Amén. Yo sé que es el anhelo de todos. Jesús nos va a decir ese secreto. Entonces, mire lo que dice, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué hace? Lo quita.
¿Ok? Más adelante vamos a aclarar esta palabra quitar. ¿Ok? Pero sigamos leyendo. Dice, todo el que da fruto, lo poda. ¿Qué significa podar? ¿Qué es podar? Es limpiar, ¿no? Todo el que da fruto lo poda, lo limpia para que dé más fruto. Es decir, el viñador, ¿qué es lo que hace? Al que da fruto, lo poda, porque Dios no se conforma con un fruto. Él quiere más fruto. Dice, lo poda, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Nuevamente, versículo 5, miren lo que dice Jesús. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Quién es la vid entonces? Vamos a identificar las figuras que Jesús está usando. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús, vamos, seguros. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. ¿Quién es el viñador? El Padre. El Padre es el viñador, el labrador, el agricultor. Esta vid depende del Padre. Yo les expliqué hace un momento que la vid, si no se la cuida, la vid no va a dar el fruto esperado. Vemos a Jesús en la tierra. Jesús es Dios, pero Jesús como hombre dependiendo completamente del Padre. Jesús nunca hacía nada sin el Padre. Dice, las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Las palabras que yo hablo son las palabras que escucho a mi Padre. Jesús nos mostró cómo vivir en íntima dependencia del Padre, porque la vid depende del viñador. El Hijo glorificó al Padre, el Padre glorificó al Hijo. Y miren lo que dice. Vamos a identificar las figuras. Ya sabemos quién es David, ya sabemos quién es el viñador, ¿no? ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. ¿Quién es el viñador? El Padre. Ahora dice, versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Quiénes son los sarmientos? ¿Quiénes son los sarmientos? Muy bien. Pero yo quiero explicar algo más. Muy bien. Los sarmientos son nuestras vidas entendidas como el conjunto de, escúcheme, pensamientos, palabras, acciones y decisiones. Es el conjunto de pensamientos que guardamos, palabras que decimos, acciones y decisiones que tomamos. Nuestras vidas, en palabras, pensamientos, acciones y decisiones, pueden ser sarmientos que dan fruto o pueden ser ramas que no dan fruto para Dios. Escúcheme, sus pensamientos, sus palabras, sus decisiones, sus acciones, en algún momento pueden dar fruto para Dios, como también pueden ser vanos e infructíferos. Si nosotros entendemos esto correctamente, entonces vamos a entender el secreto de Jesús. Ahora, antes de ahondar en esto de los sarmientos, quiero hacer una aclaración respecto al versículo 2. Ahí usted lee, dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Hay un desacuerdo entre los traductores y entre los lingüistas bíblicos respecto a la traducción de esta palabra que en nuestras Biblias aparece como quitar. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la palabra griega para quitar en este pasaje es la palabra airo. La palabra airo es una palabra que se traduce de 4 maneras. Escúcheme, ¿cómo se traduce cuando los traductores de la Biblia van a los manuscritos y comienzan a traducir a los idiomas nuestros? Entonces, cuando encuentran la palabra airo, la palabra griega airo, se traduce como levantar o recoger, levantar figurativamente como levantar los ojos o levantar la voz. Se traduce también como levantar con la idea de llevarse algo o arrastrar,
y también se la suele traducir como quitar algo o eliminar. Pero estuve estudiando muchísimo sobre esto. Hay mucha discusión respecto a esta palabra airo, ¿cómo se la debería traducir? ¿Se la debe traducir como quitar, que es la cuarta posibilidad, o como las tres primeras posibilidades, que es levantar? La Biblia textual, por ejemplo, traduce este versículo de la siguiente manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. En mi entendimiento espiritual, este versículo tiene más sentido de esta manera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Por qué? Porque el viñador no llega a la vid, vamos a cortar ramas. Rama que no da fruto, la cortamos. No. El trabajo del viñador es llegar a la vid. Hay una rama que no está dando fruto porque está en el suelo. ¿Qué va a hacer el viñador? La va a levantar para que lleve fruto. Porque si yo levanto la rama, esa rama va a recibir la luz del sol y va a poder fructificar. Pero al que ya está llevando fruto, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a podar, lo voy a limpiar. Y varias versiones lo traducen así: al que no lleva fruto, lo levanta. Porque no está hablando de salvación, está hablando de ¿qué? A los suyos, a los que él llamó, los va a levantar para que lleven fruto. Ese es el trabajo del viñador. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el trabajo del viñador? Básicamente dos son sus funciones. Primero, va a levantar al sarmiento que no da fruto, para que pueda cargar fruto. Y al sarmiento que está dando fruto, ¿qué le va a hacer? Lo va a podar para que dé más fruto. Ninguna vid puede dar fruto dulce, grande, jugoso, esas uvas riquísimas, sin el trabajo de un viñador. Es importante el trabajo de un viñador. Una vid salvaje, ¿qué es una vid salvaje? Una vid silvestre, aquella que crece sin cuidado, dará fruto amargo, malo y escaso. Por eso necesitamos al viñador que cuida de la planta. A propósito, para que usted entienda esto, airo, esa misma palabra que se la ha traducido como quitar, pero que entendemos hace referencia a levantar, esta misma palabra que Jesús utilizó cuando levantó sus ojos al cielo y hizo la oración al Padre para que Lázaro resucitara. También airo es la misma palabra cuando le dijo al paralítico: levanta tu lecho. Es la misma palabra que Jesús utilizó en varias ocasiones para levantar, pero en esta parte, en algunas traducciones, se la ha traducido como quitar, cuando esa palabra en otros contextos también significa levantar. Eso para que usted tenga este dato importante. El viñador levanta al que no lleva fruto para que lleve fruto, porque ese es nuestro Padre Celestial. Tú eres un hijo de Dios porque Él te llamó. Tú eres un hijo de Dios porque Él te hizo nacer de nuevo. Entonces, si no estás dando fruto, Él te va a levantar para que su luz disipe toda tiniebla en tu entendimiento, toda aquella cosa que te impide recibir de la vid y puedas recibir nutrición. Amén. Juan 15, 4. Vamos al versículo 4 entonces. Perdón, Juan 15, 3. Juan 15, 3. Dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ok? El viñador necesita podar a la vid para que lleve más fruto. ¿Cuál es el instrumento, el cuchillo que utiliza el viñador para hacernos llevar más fruto? Su palabra. La palabra. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Lo que nos poda, lo que nos limpia es la palabra que sale de Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hay enseñanzas hoy en día que dicen que lo que nos poda, lo que nos limpia es el sufrimiento. El sufrimiento no nos poda, porque ninguna cantidad de sufrimiento da limpieza al corazón.
Es cierto, aún en el valle de lágrimas, Dios está con nosotros. Él no nos va a abandonar y nos va a ministrar y nos va a ayudar. Pero escúcheme, solamente somos limpios por el poder de la palabra. La palabra es lo que necesitamos cada día en nuestras vidas para la limpieza de nuestras almas. Porque ese es nuestro Padre Celestial. Al que no da fruto, lo levanta para que lleve fruto, y al que lleva ya fruto, lo poda para que lleve más fruto. El versículo 4 de Juan 15, leemos. Vamos a leer hasta el 7. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es esto de aquí? Relación. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Relación. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece. Ahora yo quiero que usted vaya subrayando o marcando, por favor, la palabra permanecer en este pasaje. El 4 empezó diciendo permanecer en mí. Luego dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas veces ya va la palabra permanecer? 3 veces. 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Hemos leído 4 versículos. En 4 versículos, 7 veces se repitió la palabra permanece. 7 veces. Jesús nos está queriendo decir algo aquí. La palabra para permanecer es la palabra griega menó. ¿Qué significa menó? Menó significa quedarse en un lugar, quedarse en un estado. Implica relación. Menó significa hacer escala, esperar, morar, durar, permanecer, perseverar, persistir, posar, quedarse, retener, vivir. Habla de algo perdurable, es una acción permanente. Eso es menó. 7 veces está menó en estos 4 versículos. Jesús nos está diciendo algo. ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Qué es permanecer en Jesús? A Jesús les está diciendo, recuerden que el contexto de esa noche, ellos estaban tristes porque su maestro se iba. Pero el maestro les está dando, me voy por un tiempo, pero regresaré en la persona del Espíritu Santo. Pero muchachos, amigos míos, escúchenme. Ustedes van a ser victoriosos si permanecen. Ustedes van a ser victoriosos si permanecen. Pero Señor Jesús, ¿permanecer en qué? Versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Cuando yo permanezco en Jesús, sus palabras van a tener poder en mi corazón y en mi mente. Primera permanencia. Permanecer implica 3 permanencias. Permanecer en Jesús implica, primera permanencia, permanecer en su palabra. Dice, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Sus palabras van a ser nuestra meditación todo el tiempo. Y como resultado, el fruto se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Meditar en qué? Y ese es nuestro gran problema, y quizás aquí me detenga un poco, porque nosotros todos meditamos. Todos permanecemos. El punto es que permanecemos en lugares incorrectos. El punto es que meditamos en los lugares incorrectos. Jesús nos llama a permanecer, porque la vida se trata de permanecer. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo permanecemos? Permanecemos muchas veces en los dolores. Permanecemos muchas veces en las aflicciones. Permanecemos muchas veces en el estrés. Permaneces muchas veces en tu propia sagacidad para hacer las cosas.
y no estás permaneciendo en Jesús. Pero permanecer en Jesús implica, Señor Jesús, ¿qué dices tú? Tus palabras, en ellas voy a permanecer. Al yo permanecer en tus palabras van a permanecer en mí. El detalle es este, amada iglesia. ¿Cuál palabra? La palabra que puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios, la palabra viva, la palabra de la cruz, la palabra de la obra terminada. Ahí debemos meditar. Ahí debemos permanecer. Ahí debemos morar. Pero muchos creen, yo ya me lo sé, ya lo conozco. Es lo mismo que he escuchado. No estás permaneciendo. Y esperas fruto, pero no hay cómo dar fruto sin permanecer. La rama que permanece en la vid verdadera, hay muchas vides falsas, pero la rama que permanece en la vid, Jesús, esa rama lleva fruto. Ojo, una aclaración, no es que la rama produce el fruto, la rama solo lleva el fruto, lo carga. No es tu trabajo producir el fruto, tu trabajo es permanecer. Y Él produce el fruto en nosotros. Amén. Segunda permanencia. Permanecer en Jesús implica permanecer en sus palabras. Segunda permanencia, permanecer en su amor. Mire lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanecer en mi amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? El mismo amor que el Padre me dio es el amor que yo les he dado. El mismo amor que el Padre me dio es el amor que yo te he dado, hijo mío. Por lo tanto, no necesitas ser más amado. Permanece nomás en mi amor, porque ya te amé como amé al Hijo. Permanece en mi amor. Dice el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, es una evidencia de que estás permaneciendo en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira, tú no tienes que preocuparte muchas veces por cómo voy a cumplir los mandamientos. Cuando tú permaneces en el amor de Dios, tu vida va a ser una evidencia que cumple los mandamientos. Los mandamientos, cumplir los mandamientos de Dios, va a ser un deleite. Juan en su carta, en su primera carta, este es el evangelio el que estamos estudiando, pero en la primera carta de Juan, Juan habla, Dios es amor. Dios es amor, pero también Juan nos habla ahí, permanezcan para que lleven fruto. Permanecer en su amor. Permanecer en su amor es el ejercicio frecuente de meditar en su amor por nosotros. ¿Qué es permanecer, Pastor Diego? En el amor. Permanecer en el amor es yo medito frecuentemente en el amor del Señor por mí. Soy muy amado por el Señor. Por ejemplo, cada lugar a donde voy, al entrar en mi trabajo, al entrar en mi estudio, hago conciencia. Gracias, Señor, porque soy muy amado. Cuando hago eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy permaneciendo en el amor. Estoy permaneciendo en el amor del Señor. Ese es el ejercicio frecuente. Gloria a Dios por los que ejercitan su cuerpo, gloria a Dios por los que salen a correr, gloria a Dios por los que tienen disciplinas y buenos hábitos para cuidar el cuerpo, para alimentarse bien. Pero este es un ejercicio que no debe faltar en nuestras vidas. Permanecer en su amor, permanecer en su amor. ¿Sabes por qué muchas veces estamos más conscientes de las limitaciones? ¿Por qué estamos tan conscientes de los problemas? ¿Por qué estamos tan conscientes de las dificultades? Porque no estamos permaneciendo en su amor. Y te esfuerzas, claro, Señor, ¿y cómo hago esto? Y Señor, ¿cómo es lo de acá? Señor, ¿cómo logro esto? Pero el Señor te dice, el secreto es sencillo. Permanece. Permanece. Dígale al lado, permanece en su amor. No permanezcas en tu dificultad. No permanezcas en tu dolor. No permanezcas en tu aflicción. Permanece en su amor. Permanece en su amor. Tercera permanencia. Su gozo permanece en nosotros. Mire lo que dice 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté. Esté es la misma palabra menó, pero aquí la tradujeron en vez de permanecer o quedarse, la tradujeron como estar.
también es un significado de menó. Para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo entonces sea perfecto. 3 permanencias que Jesús nos está diciendo. Permanecer en la vid, permanecer en Jesús es permanecer en sus palabras, permanecer en el grande amor que Él nos dio por medio de su Hijo, y tercero, permanecer en su gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es el estado interno de un corazón reposado en Jesús. La vida es difícil. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero Jesús dice, yo en ustedes soy el gozo. Y yo voy al Padre para que el gozo de ustedes sea un gozo perfecto. No es un gozo que depende de las circunstancias, es un gozo que permanece por siempre. Ahora, escúcheme esto. Y quiero de una vez dejarle claro esto. No existe verdadera alegría, verdadero gozo fuera de Jesús. Si usted está buscando gozo, satisfacción, está esperando, por ejemplo, que ahora se termina el culto porque quiero ir a gozarme esta tarde, y Jesús no es su gozo ya, déjeme decirle, está perdido, está caminando mal. Porque el gozo no es lo que hago, el gozo no es un lugar, el gozo no es una distracción o entretenimiento, el gozo es una persona, es Jesús morando en nosotros. Ese es el gozo, esa es la alegría. La fuerza que requerimos para caminar en esta vida solamente viene por el gozo. Por eso Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fuerza. Muchas veces queremos fuerza y queremos energía, y cuando las cosas nos van bien, estamos energizados. Y cuando vienen las dificultades, el que permanece en el gozo está fuerte. Permanecer en el gozo. Señor, gracias porque tú estás en mí y mi gozo es perfecto. Mi gozo está cumplido. La pregunta es ahora, hemos visto, ¿quién es la vid? Jesús. ¿Quién es el viñador? El Padre. ¿Quiénes son los sarmientos? Somos nosotros, entendidos como nuestros pensamientos, palabras, decisiones y acciones. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fruto? ¿Qué es el fruto? El fruto es una vida gobernada por su palabra, gobernada por su amor y gobernada por su gozo. Cuando hay una vida gobernada por su palabra, gobernada por su amor y gobernada por su gozo, esa es una vida que lleva fruto. Y se lo voy a ir aclarando. Por ejemplo, vamos a leer ya mismo Gálatas 5, que habla de el fruto del Espíritu. El amor y el gozo, cuando gobiernan una vida, esa vida lleva fruto. Por eso los 2 primeros elementos en el fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo. Y lo demás es un resultado. Exactamente. ¿Por qué? Porque permanecemos en gozo, permanecemos en amor. Si no permanecemos en amor y en gozo, no va a haber fruto. Nuestras vidas no van a ser dirigidas por eso. Muchos dicen, ya sé la obra terminada. Pero déjeme corregirle. Permanecer se trata de hacer que el objetivo de nuestra vida sea descubrir cada vez más una experiencia más profunda. Yo no me contento con lo que el Señor me ha mostrado. Quiero permanecer cada día porque quiero experimentar aún más que la savia de la vid corra por mi rama, por las ramas de mis pensamientos, por las ramas de mis decisiones. Quiero que la savia de la vid corra por las ramas de mis acciones, para que entonces pueda llevar una vida con fruto, una vida que es gobernada no por lo que dice el hombre ni las circunstancias, una vida que es gobernada por su palabra, su amor y su gozo. Y déjeme decirle, este es el secreto de la productividad. Hay muchos seminarios afuera y hoy en día con esto de que la gente se encuentra sin tiempo, la gente cada vez dice, chuzo, cada vez el tiempo me alcanza menos, cada vez ya la agenda la tengo apretada, ya no sé cómo ser más productivo. Jesús nos está dando el secreto de la productividad. ¿Tú quieres ser productivo? ¿Quieres llevar fruto, que tu vida tenga resultado y que tu vida tenga fruto?
entonces permanece en mí. Permanecer implica que debes hacer el tiempo. Tienes que hacer el espacio para meditar en su amor, en su palabra y gozarte en estas realidades. Pero escúcheme, amado hermano, amada hermana, y se lo digo con el corazón porque esta también es mi lucha. ¿No? Usted no está solo en esta lucha, esta es la lucha de ambos. Hoy en día tenemos que hacer el espacio, tenemos que hacer el tiempo para permanecer. No vendrá por al azar, no vendrá porque sí, por casualidad. Si yo no soy diligente con mi agenda, a ver, voy a tomarme tiempo para permanecer, voy a tomarme tiempo para echar raíces, no va a venir el fruto. No viene el fruto. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas horas tiene nuestra semana? 24 por 7, ¿cuánto es? Matemáticos. 168. No hay matemáticos. 7 por 24, 168. Nuestra semana tiene 168 horas. ¿Cuál es el diezmo del tiempo? 16.8 horas. Pasando ese punto 8 a minutos, son 48 minutos. El diezmo de nuestra semana es 16 horas, 48 minutos que debemos dedicar al Señor. Dígame usted, ¿cuánto tiempo pasa meditando en sus palabras, en su gozo, en su amor? Pero permaneces más en tus afanes, permaneces más en tus dolores, en tu sagacidad para hacer las cosas, y quieres fruto, estás perdido. Estás perdido. No va a haber fruto. No vas a ser productivo. Dios nos está dando el secreto de la productividad. Tienes que permanecer en la obra terminada. Ahora, permanecer en la mente religiosa es una actitud pasiva. Permanecer, me quedo. No. Permanecer es muy activo. Permanecer es una acción continua. No es tirarte allí y pensar, estoy permaneciendo. No. Permanecer requerirá que tú hagas arreglos en tus costumbres, arreglos en tus hábitos, arreglo en tu agenda para empezar a tomar de la fuente. Si tú no permaneces, no va a haber el fruto y requiere permanecer. Voy a hacer mis arreglos, voy a separar el tiempo para estar con el Señor. Porque la fe es una fe activa. Santiago lo dijo, nuestra fe se va a evidenciar en que vamos a actuar, pero conectados a la vida. No me dejo permanecer, es decir, no me voy a dejar sacar de la posición en la que Cristo me puso. Cristo me trajo a la vid, voy a luchar contra el sistema para no salirme de esa posición. Hay muchas cosas, iglesia, escúcheme, hay muchas cosas que están compitiendo por nuestra atención hoy en día. Hay muchas cosas que están queriendo robar nuestra vista, nuestro oído, quieren robar nuestros pensamientos. Y permanecer es una lucha contra el sistema. No me voy a dejar salir. La economía dice esto. La situación social dice esto. ¿Qué está pasando? Ninguna de esas cosas me van a sacar de la posición de permanencia en la vida. Es una lucha continua en dependencia del Espíritu. Amén. No es pasivo para aquel que piensa es reposar. No. Es bueno escuchar mensajes para quedarse dormidos, porque la palabra queda en nuestro subconsciente trabajando. Pero no pienses que eso fue permanecer. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser intencional, separar el tiempo para estar en la presencia. Pregunta, iglesia, ¿cuánto tiempo estás pasando en la palabra? ¿Cuánto tiempo estás pasando escuchando mensajes de la obra terminada que hagan fluir la savia de Jesús en tu vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sí estás dedicando a otras cosas? Las redes sociales nos absorben el tiempo. ¿Y qué tiempo estamos permaneciendo en las redes sociales? ¿Qué tiempo estamos permaneciendo en su palabra, en su gozo, en su amor? Miren, puede parecer muy trillado esto que estoy diciendo. Sin embargo, déjeme decirle, este es el secreto de la productividad. Cristianos que llevan fruto, he aquí el secreto.
Versículo 6 dice, y aquellos, dice, si alguno no permanece en mí, Juan 15:6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Los recogen, los echan al fuego y se queman. Escúcheme, cuando algún pensamiento, palabra, decisión o acción es resultado de permanecer en mi vanidad, en mi egoísmo, en mis temores, en mis dudas, en mis pensamientos no regenerados, entonces aquel pensamiento, palabra, decisión, acción es un pámpano que no es resultado de permanecer en Jesús. Escúcheme, ese pensamiento, esa palabra, esa decisión es infructífera para Dios. ¿Por qué? Porque no es resultado de permanecer en Jesús. No es un pámpano en Jesús, es un pámpano en mi estrés, es un pámpano en mi afán, es un pámpano en mis fuerzas. Y esos pámpanos son desechados por Dios. Esos sarmientos no permanecieron en Cristo, por lo tanto son desechados. Escúcheme, no está refiriéndose a la salvación. Porque es evidente que toda persona que no ha recibido a Cristo, su vida no glorifica a Dios, sus pensamientos, palabras y acciones son ajenas a Dios. El fin de esa persona, ya sabemos, es juicio eterno. Pero este versículo alude específicamente a esfuerzos y deseos de la carne que no se originan en Cristo. Escúcheme, acciones y deseos de la carne que no fueron originados en Cristo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Pedro en su momento fue un pámpano que no era en Jesús. Era un pámpano en él mismo. Pedro en su fuerza, en su carne, dijo, yo no te voy a dejar, Jesús. Eso no salió de Jesús, eso salió de su vid carne. Estas resoluciones de Pedro eran pámpanos contrarios, adversos a Cristo. Toda soberbia, antojos y deseos que no parten de Cristo son sarmientos que Dios desecha. Son ramas que Dios desecha. Otro ejemplo, Caín. Caín era un pámpano que Dios desechó por ser un pámpano independiente. Era un pámpano que no era en Jesús, era en él mismo. Caín es el ejemplo de un pámpano religioso. La carne es religiosa. La carne quiere adorar como Caín adoró, trayendo sacrificios a Dios, pero sacrificios que no estaban en Cristo. Sacrificios que no partieron en Cristo, sino en Él. Las obras de Caín representan esfuerzos en nosotros mismos que pueden ser loables, pero que no son de la vid. No son de la vid verdadera. Eso es la carne. Y la carne es muy religiosa. La carne le gusta venir a la iglesia por cumplir. La carne le gusta abrir la palabra y leer un versículo para cumplir. Pero no es en Cristo. No es en Cristo. Solo el pámpano en Cristo es fructífero. Todo pámpano entonces que no es en Jesús se corta y echa el fuego. Ese pensamiento, esa decisión, Dios la desecha y no aprovecha. Por eso Gálatas 5 es muy claro cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira lo que dice: andar en el Espíritu y no vas a cumplir el deseo de la carne. Yo no tengo que pelear con las obras de la carne. Mi trabajo es permanecer en Jesús. No tenemos que pelear con los pensamientos, esos pensamientos impuros, inmorales. Dios no nos manda a pelear con el pecado. Dios nos manda a permanece y no vas a cumplir el deseo de la carne. ¿Por qué muchos ceden fácilmente al pecado? Esa es la razón, por no permanecer. Porque si tú permaneces en Jesús, permanecer en Jesús es sinónimo a andar en el Espíritu. Cuando tú permaneces en Jesús, estás andando en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Más bien, tu vida va a ser evidencia del fruto del Espíritu. Quiero leerle este testimonio de George Mueller. Quizás algunos lo han escuchado. Conocido predicador y misionero inglés nacido en Prusia, destacado por su fe en la providencia de Dios, por su obra en favor de los niños desamparados a través de hogares que servían como albergues. La obra de Mueller fue prueba de la providencia de Dios, supliéndole siempre en todo momento para sus albergues.
Muchas veces, careciendo de alimentos que dar a los niños, recibía apenas horas antes donaciones anónimas para los niños. En aquellos hogares los niños recibían una formación espiritual y cuidado integral. La pregunta es, ¿cómo era posible para George Mueller hacer todo esto sin un sueldo? Imagina que estás a cargo del cuidado de cientos de niños huérfanos, mientras ellos duermen en la noche. Mientras ellos están descansando, tú estás revisando tus cuentas y miras que no tienes ni un centavo para alimentar a todos esos niños al día siguiente. ¿Tú qué harías en esa situación? Tal vez te arrepentirías de haberte comprometido a cuidar huérfanos, o tal vez pedirías ayuda a alguien con recursos económicos para dar. Pero George Mueller estuvo en esa dificultad cientos de veces durante décadas. ¿Cuál era su secreto? Miren lo que George Mueller dice en su autobiografía. La cuestión era la siguiente: vi finalmente con mayor claridad que nunca que la tarea principal y mayor a la que debía atender cada día era no cuidar las cuentas, no ver cómo iba a suplir. Mi trabajo era mantener mi alma feliz en el Señor. La primera cosa por la que preocuparme no era cuánto podía servir al Señor o cómo podía glorificar al Señor, sino cómo podía mantener mi alma en un estado de felicidad y cómo mi hombre interior podría ser nutrido. Porque podría yo pretender mostrar la verdad a inconversos, ser de ayuda para los creyentes, liberar a los afligidos, buscar otras maneras de comportarme como hijo de Dios en este mundo. Sin embargo, si no estaba siendo yo feliz en el Señor y no era alimentado y fortalecido en mi hombre interior día tras día, no estaría ocupándome de todas esas cosas con el espíritu correcto. George Mueller nos está dando el secreto de la bendición: mantener mi alma feliz en el Señor. El secreto de la productividad. Y todo en la vida de George Mueller es un milagro. Era una fe poco común. Y el versículo 8, miren lo que dice el versículo 8. Con esto terminamos. Dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo es glorificado? Padre, ¿cómo tú te glorificas? En que deis poquito, mucho fruto. Y entonces así van a probar que son mis discípulos. Una vida que da fruto es una vida que glorifica a Dios. Usted dice: Señor, yo quiero saber cómo te puedo glorificar. ¿Cómo mi vida puede glorificarte? Permanece, porque permaneces tú en mí, vas a dar mucho fruto. No es tu trabajo producir el fruto, Dios lo va a producir en ti. Su nombre va a ser engrandecido, las naciones van a ver, la gente alrededor tuya se va a dar cuenta: wow, hay algo sobrenatural en esa persona. Hay gloria en esa persona. Eso es lo que Dios produce en nosotros por el fruto. Vimos en el versículo 2 que decía: al que da fruto, lo poda, para que lleve más fruto. Y ahora vemos que dice que el Padre se glorifica cuando llevamos mucho fruto. Los 3 niveles: fruto, más fruto y mucho fruto. No te preocupes si el fruto ahorita en tu vida no es enorme, pero preocúpate por empezar a desarrollar fruto y vas a crecer. Fruto, Él te va a podar con su palabra por permanecer. Más fruto y eventualmente tu vida llevará mucho fruto. La cuestión es que muchas veces queremos saltar. Hudson Taylor decía: aquí estoy seguro está el secreto. Yo no me pregunto, Hudson Taylor fue un misionero a la China, se le llama el padre de las misiones modernas. Miren lo que dice Hudson Taylor: este es el secreto. No me pregunto cómo voy a sacar savia de la vid para que venga hacia mí, sino que recuerdo que Jesús es toda la vid. La raíz, el tallo, los retoños, las ramas, las hojas, las flores, la fruta. En realidad, yo no tengo que convertirme en una rama. Jesús me dice que ya soy una rama. Soy parte de Él y solamente tengo que creerlo y actuar
en base a esto. ¿Ven? Permanecer. Tal si nos ponemos de pie y lloramos. Joven que estás aquí y te estás preguntando cuál será el propósito de mi vida, cuál será, para qué estoy aquí en la tierra. Escúchame, joven, señorita, porque esta es una pregunta que nos hacemos en cierta etapa de la vida. ¿Para qué estoy aquí? El Señor te dice, tú fuiste creado para mi gloria. Y yo me glorifico cuando tu vida lleva mucho fruto. Pero el fruto tú no lo produces. El fruto es un resultado de permanecer en mí, te dice el Señor. Permanece en mí significa permanece en mis palabras, permanece en mi amor y mi gozo. ¿Cuáles son las cosas que te impiden? Hoy pregunta al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuáles son las cosas que me impiden permanecer? ¿Cuáles son las cosas que me impiden estar, quedarme? Muchos quizás luchan con el tema del pecado, hábitos para nada saludables. Escucha, el Señor te dice, permanece, no corras. Hey, ponte a escuchar, llena tu celular, en vez de música vana y vacía, llena tu celular de mensajes de la obra terminada. Y permanece, dile, Señor, aquí me voy a quedar hasta echar raíz, y hasta que haya fruto abundante. Pero si permaneces en tus afanes, si permaneces en tus planes, si permaneces en tus cosas, probablemente vas a darte cuenta y frustrarte al final cuando viste que no había fruto verdadero. Porque esas ramas que no son en Jesús son cortadas y echadas al fuego. Es una exhortación a la iglesia. Vamos a permanecer. Hoy terminamos esta serie, los Yo Soy de Jesús. Y qué mejor manera Jesús de cerrar esa última noche con sus discípulos, diciéndole a sus discípulos, ese es el secreto de la vida. Ese es el secreto de la victoria. El secreto está permanecer. Señor Jesús, en esta hora, en el nombre de Cristo, Padre Celestial, aquí están los tuyos, Señor, los que tú llamaste, los que tú escogiste, tus amigos. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo y glorifica a tu pueblo, para que tu pueblo te glorifique a ti, Señor. Juan 17, yo, dice Jesús, te glorifiqué en la tierra, terminando la obra que me diste que hiciera. Ahora, Padre, sea tu gloria en nuestras vidas, para que podamos entonces llevar fruto para ti. Padre, oro por tu iglesia, Señor, y cada persona, Señor, que durante estas 7 semanas escucharon esta palabra. En el nombre de Jesús, guárdalos, Padre. Son tuyos. Tú se los diste al Hijo. Y Padre Celestial, que podamos ser uno en pensamiento, en palabras, en obras. Padre Santo, guárdanos en tu nombre, el nombre que le diste al Hijo, para que seamos uno. Padre, tú recibiste al Hijo en la gloria. El Hijo llegó al Padre y fue glorificado habiendo terminado la obra. Ahora, Padre, nuestro gozo es completo. Padre, no tenemos espíritu de tristeza, nuestro espíritu es de gozo. Nuestro espíritu es la vida de Jesús. Di conmigo, yo no tengo espíritu de tristeza, tengo gozo perfecto, porque Jesús terminó su obra. Padre, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Padre Celestial, participamos de tu gloria, nosotros en ti, tú en nosotros, para ser perfectos en unidad. Padre Celestial, el amor del Hijo está en nosotros. El amor con que tú amaste al Hijo es el mismo amor con que nos amaste. Y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, guarda tu pueblo. Padre Celestial, guarda tu iglesia. Padre, aquellos que tú llamaste de este pueblo, de este rebaño, y aún de los que no están aquí presentes, Padre,
que tú los llamaste. Son tuyos, tú los guardas. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Señor Jesús, el cuerpo de Cristo en esta congregación, aquellos, Padre Celestial, que creyeron en ti, Padre, sean podados por tu palabra y que tu palabra produzca fruto, más fruto y mucho fruto, para la gloria tuya, Señor Jesús, para que las naciones crean, para que el mundo crea que tú enviaste a Jesús. Y Padre Celestial, para hacer influencia en esta ciudad y en esta nación que tanto necesitan, no cristianos religiosos, sino pámpanos que llevan fruto para tu gloria. En Cristo Jesús.